Según yo ya. Sí, gracias, profe. Perdón por la interrupción. Ah, no te preocupes. Entonces les decía, aquí cuando ya validamos que ya se puede escribir, al menos en ese descriptor, ya se puede escribir, ¿qué es lo que hacemos? Pues obtener la referencia del descriptor en el que ya se puede escribir. En este ejemplo de aquí, esa referencia la tomé desde acá arriba. ¿Por qué la tomé desde acá arriba? Para evitar invocar esta instrucción dentro de cada if. O sea, yo bien pude haber puesto esto que puse en azul, lo pude haber puesto dentro de este if, en la siguiente línea, y aparte ponerlo también dentro de este if, bueno, abajo de este if en la siguiente instrucción. Pero para evitar hacerlo dos veces, pues mejor lo hice una sola vez. De cualquier forma, al momento de que nosotros ya tenemos aquí aquí, no, ¿dónde está? Aquí, al momento de que ya tenemos la operación de entrada y salida que estamos sacando del iterador, pues de ahí, incluso ahí mismo, en la siguiente instrucción podría asociar a un socket esa operación de entrada y salida que ya está lista para ser realizada, ¿no? Para evitarme tener que poner esa asociación, evitarme tener que poner eso dentro de cada if. Entonces, ya estarían ahorrando al menos una línea de código, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, si ya podemos escribir, que es esta validación que tenemos aquí, pues escribimos. Para este ejemplo en particular, lo que decidí escribir, pues fue una cadena. Entonces, tenemos ahí una cadena, esa cadena la vamos a escribir en un socket. Para escribirla tenemos que meterla dentro de un byte buffer. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de la cadena, convertirla a un arreglo de bytes con el método getBytes, y ya que se tiene ese arreglo de bytes, pues lo cargamos dentro de un byte buffer mediante el método grab. ¿Sí se acuerdan del método grab? Profesor. ¿Sí? Que realmente el método grab internamente invoca el método allocate para crear el byte buffer. ¿De qué tamaño? Del tamaño del arreglo que le estamos pasando como parámetro. Después hace un put para cargar el arreglo de bytes completo dentro del byte buffer, y después reajusta los atributos, ¿no? El atributo límite lo posiciona donde esté posición, y el atributo posición lo manda a cero. Eso es lo que hace grab. Entonces, forzosamente necesitas posicionar los atributos para poder escribir. ¿Por qué? Porque una vez que los datos quedan cargados dentro del buffer, aquí, una vez que los datos quedan cargados, pues acuérdense que por cada byte que entra, se va recorriendo un lugar el atributo posición. Entonces, si tú quieres escribir lo que ya quedó guardado en el byte buffer y no mueves los atributos, pues vas a escribir a partir de donde esté apuntando posición. Y si posición está apuntando a cualquier lado menos a donde debe, pues vas a escribir basura. O a lo mejor no escribes nada si posición ya llegó al límite, ¿no? Entonces, por eso es que hay que reajustarlos. Entonces, en este caso ya no hacemos ese reajuste. ¿Por qué? Porque internamente el método grab ya invoca el método flip. Por eso ya no lo tenemos que hacer. Simplemente escribimos el buffer en el socket, y eso ya tendría que estar siendo enviado a través de la red hacia la otra máquina. Y ya, después tendríamos un continuo. Aquí, si se fijan, tengo esta línea que dice InteresOps. Esa línea, esa instrucción que dice InteresOps, pues únicamente la vamos a utilizar cuando nosotros en la lógica de nuestro programa tengamos la necesidad de ir combinando las operaciones de entrada y salida. Por ejemplo, hacer una lectura y luego una escritura forzosamente, ¿no? O hacer una escritura y luego una lectura. O hacer dos escrituras seguidas y ya después una lectura. O tres escrituras y una lectura. O cuatro lecturas y una escritura. Dependiendo de la lógica de nuestro programa, y va a ser la operación de entrada y salida que a continuación necesitemos hacer. Y dependiendo de eso, pues simplemente invocamos antes de finalizar la operación que estamos realizando, pues le especificamos al selector cuál es la operación de entrada y salida que nos interesa hacer a continuación. Por ejemplo, aquí estamos dentro de un if de escritura, que significa que acabamos de escribir, y aquí le estoy diciendo, acabo de escribir, a continuación mi siguiente operación de interés que quiero realizar es una lectura. Y entonces en la siguiente iteración del while, donde estoy sacando la siguiente llave o la siguiente operación de entrada y salida a ser atendida, pues me va a dar una de lectura. ¿Por qué? Porque yo le pedí que me dé una de lectura. ¿Sí se entiende?
Profesor. Si yo quisiera que la siguiente llave que me diera a la de a fuerza fuera una escritura, pues simplemente, en vez de hacer esto, en vez de poner esto, lo que hubiera puesto pues, es un upright. En lugar de poner esta, pongo esta antes de hacer el continuo. Y entonces yo ya sé que la siguiente llave que yo despache pues va a ser otra escritura. Entonces, por eso les decía, imagínense una aplicación en la que tengo que hacer primero 3 conexiones. Imagínense que están haciendo un videojuego, en ese videojuego se van a conectar 3 jugadores, un máximo de 3 o de 5 jugadores, y entonces ustedes necesitan forzar que todas las operaciones de entrada y salida que se realicen, las primeras 5 sean conexiones. ¿Qué tendríamos que hacer? Decirle que vamos a hacer puras lecturas. Bueno, de entrada, lo que tendríamos que hacer para ese tipo de situaciones es aquí en el if que dice if key.isAcceptable, eso es lo primero que se va a validar si la llave que se está sacando del iterador pues, es una accept. Ahí tendríamos el primer cliente conectado. Antes de hacer el continue, que es donde ya abandonamos esa operación de entrada y salida, tendríamos que hacer algo así como esto. Y y especificar que la siguiente llave que nosotros queremos tener es otro accept. Ajá. Simplemente descomentaría esto. Y entonces, una vez que se conecta el primer cliente, pues le estoy avisando al selector que la siguiente llave que quiero que me dé es otro accept. Y entonces, aunque ya haya un cliente conectado, todavía no va a empezar a atender a ese cliente. ¿Por qué? Porque la siguiente operación que voy a despachar es otra conexión. Y cuando acabe, pues otra. Y cuando acabe otra, ¿no? ¿Cuántas? Hasta que yo quiera. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que crear un contador, inicializarlo a la cantidad de clientes que quiero que se conecten. Por eso les había dicho, por ejemplo, 5. Y entonces poner en un if, ¿no? Entonces, hacer este accept y dentro de ese if key.isAcceptable validar si la variable ya es igual al máximo que yo definí que necesitaba tener, es igual a 5, entonces ya no pones esta. Si ahora lo que necesito es leer y escribir, pues pondrías un InteresOps, pondría esta. Ahora lo que necesito es operaciones de lectura o escritura, para que ahora sí empiece el juego y empiece a interactuar con los clientes. ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces eso es nada más para que quedara claro, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Si lo primero que tú quieres que haya es una operación de lectura, pues solo registras la operación de lectura en el register. ¿Dónde está? Aquí. Solo registras la operación de lectura y la de escritura la especificas ya que estés dentro de la operación de lectura, aquí, y antes del continue, pues le dices que la siguiente operación que quieres atender es una escritura. Y así ya se iría switchando, ¿no? Y dentro de la escritura, antes de finalizar, le dices que la siguiente operación que quieres tener es otra lectura. Y así se iría switchando. Lectura, escritura, lectura, escritura, lectura, escritura. O si quieres hacer 2 lecturas y ya después una escritura, pues otra vez creas un contador, pues especificas que tus operaciones de interés son la lectura. Y ya cuando ya llegó, pues ya la cambias. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto al servidor, ¿no? Y ese fue un ejemplo muy chiquito de un servidor. Entonces, si se fijan aquí la lógica en esta aplicación servidor, pues ya solo se divide en tres ifs. Un if que se encarga de aceptar conexiones, un if que se encarga de hacer operaciones de lectura y un if que se encarga de hacer operaciones de escritura. Y ya, esa es toda la lógica de mi programa. Dentro de esa estructura yo tengo que acomodar la lógica de mi aplicación.
A lo mejor en mi aplicación, insisto, yo tengo que hacer 2 o n lecturas, 2 o n escrituras. Entonces ya tendría que involucrar contadores para saber si es la primera o la segunda o la enésima lectura que hago, o escrituras, ¿no? Para saber qué procede ahí. Si es la primera lectura, pues hago esto. Si es la segunda lectura, entonces hago esta otra cosa. Si es la enésima lectura, entonces hago esta otra cosa. Haciendo uso de contadores o banderas o lo que quieran usar. Ajá. Si se fijan, cambia un poquito la lógica del programa con respecto a lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces ahora vamos a ver la estructura del cliente. Primero vamos a ver las diapositivas. De hecho aquí ya la tengo, ¿no? Pero primero vamos a ver la clase. La clase del server, digo, la clase Socket Channel. Aquí está. Entonces tenemos la clase Socket Channel, que aquí la tenemos. Está en el paquete java.nio.channels. Y esa clase Socket Channel me va a representar ya sea el lado del cliente que se va a conectar con un servidor de un socket de flujo, bloqueante o no bloqueante, o también me puede representar el lado de la conexión que acabo de aceptar, si es que soy el servidor. Después de hacer un accept, obtengo una referencia de tipo socket channel, ¿no? Puede representar cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, esa instancia, por default, va a venir configurado el descriptor del socket para trabajar en modo bloqueante, y ya depende de mí cambiarlo a que opere de modo no bloqueante, con el método configure blocking. Ajá. Este socket channel, se le pueden modificar estas opciones de socket que ven aquí. La opción de sockets en buffer, que es para modificar el tamaño del buffer de escritura, el buffer de aplicación que nos da TCP. Socket receive buffer, que es para modificar el tamaño del buffer de lectura, del buffer de datos que nos da TCP. La opción de socket reuse address, que simplemente acuérdense que es para poder reutilizar el puerto cuando se usa el método bind para asociar el socket a un puerto local. Y eso es necesario porque si por algún error llegara a tronar nuestra aplicación, entonces si nosotros queremos de inmediato asociar el socket al mismo puerto que estaba escuchando el proceso anterior, pues se tardaría entre 15 y 25 segundos en liberar ese identificador de puerto antes de dejarnos asociarlo a un nuevo proceso. Ajá, entonces por eso necesitamos principalmente del lado del servidor, que es donde sí asociamos el socket a un puerto en particular. Del lado del cliente por lo general nunca hacemos eso y dejamos que el sistema operativo nos elija por nosotros el identificador y nos dé uno vacío que tengan en el rango del 1024 al 65535. Entonces, para eso es la de reuse address. Tenemos la opción de socket keep alive, ¿sí se acuerdan para qué era? Eso también lo vimos cuando vimos el socket bloqueante. ¿Sí se acuerdan? No, profe, no. La opción de socket keep alive lo que va a hacer es encender un escuchador, y ese escuchador lo que va a estar haciendo va a estar atento a si responde la aplicación que está del otro lado de la conexión. Si yo habilito esa opción de socket keep alive desde el lado del cliente, va a estar escuchando que siga viva, que siga respondiendo el servidor. Si lo invoco del lado del servidor, va a estar escuchando que siga viva la aplicación cliente. Y en el momento en el que se quede bloqueado o deje de responder esa aplicación, nos va a avisar lanzando una excepción de tipo IO exception y va a cerrar el socket para evitar que la aplicación se quede pasmada forever. Ajá. Para eso va a servir esa opción de socket. Tenemos la otra opción de socket linger. ¿Sí se acuerdan para qué es? Apenas la usamos y apenas la vimos. En C también la vimos. ¿Sí recuerdan o no?
Bueno, de vez en cuando chequen sus notas. La opción de Socket Linker es un temporizador de cierre de canal. ¿Ya recordaron? El tiempo que puede estar esperando antes de que se cierre o en que la otra parte, digamos, podría volver a conectarse, ¿es ese tiempo el que se establece? Acuérdate que cuando tú haces una operación de escritura en el socket, los datos no viajan de inmediato por la red. ¿Por qué? Porque yo manejo descriptores de puerto, tanto en TCP como en UDP, identificadores de puerto de 16 bits. Con eso puedo generar 2 a la 16 posibles identificadores para una comunicación vía TCP y 2 a la 16 identificadores para una comunicación vía UDP. Entonces, en total puedo tener trabajando en red 131.072 aplicaciones al mismo tiempo, todas que pueden estar escribiendo datos o pueden estar recibiendo datos desde la red. Y por lo general uso una sola tarjeta de red. Yo al día de hoy no conozco a ninguna persona que tenga separadas sus tarjetas de red por aplicación, ¿no? Para esta aplicación voy a salir por tal tarjeta de red, para esta aplicación voy a salir por esta otra tarjeta de red. O no sé si ustedes a lo mejor así lo hagan, ¿no? A lo mejor sí, yo soy el único que no. Pero por lo general no le damos importancia a eso y solo configuramos una tarjeta de red. ¿O ustedes cuántas tarjetas de red configuran en su máquina? Dicen ninguna, ¿no? Simplemente dejan que el sistema operativo se conecte a su red, de preferencia en automático con el cliente de HCP, y ya se olvidan de que existe, ¿no? Pero bueno, una buena práctica para gente que sea, pues, ¿cómo se dice? Muy quisquillosa con la seguridad en su máquina, pues sí separaría sus aplicaciones por tarjeta de red. Bueno, en caso de que tengan más de una tarjeta de red configurada, ¿no? Entonces podrían configurar, ya sea la de Wi-Fi y aparte la cableada, ya sea para que salgan por el mismo ISP o incluso tener contratados dos ISPs y una tarjeta de red sacarla por un ISP y otra tarjeta de red por otro. Por ejemplo, las personas que tienen algunos youtubers que sí tienen, que sí viven de eso, que sí se dedican en serio a hacer sus videos y eso, pues necesitan estar conectados todo el tiempo, ¿no? Entonces, por lo general tienen más de un proveedor de servidor, digo, más de un proveedor de servicio de Internet para tener la garantía de que nunca se van a quedar sin red. Si se llegara a caer algún servicio de un ISP, pues salen por el otro, ¿no? Entonces tienen redundancia para salir a Internet. ¿Y qué haces? Pues con una tarjeta de red la conectas a uno de tus ISPs, por ejemplo Telmex, y la otra la conectas a otro, ¿no? Por ejemplo Total Play. Entonces ya sales por los dos, por cualquiera de los dos. Y entonces tú ya puedes especificar, pues, tal tarjeta de red, quiero que salga por esta. Digo, tal aplicación, quiero que salga por esta tarjeta de red, tal aplicación, quiero que salga por esta otra tarjeta de red. Y y por un lado así pues para las aplicaciones que sean que requieran más ancho de banda, pues te vas, o que sean más críticas, las sacas por el proveedor de servicios de Internet que sea más confiable, ¿no? Y así vas separando tu tráfico, insisto, para ese tipo de personas. Para nosotros que somos usuarios comunes y corrientes, que no usamos más que cosas básicas, pues no le veo la necesidad de estar pagando dos servicios de Internet, ¿no? Con diferente proveedor. Insisto, aplicación muy específica que sí requiriera esa necesidad de monitoreo, principalmente, esa necesidad de estar siempre, tener la garantía de que siempre vas a tener el servicio de red, ¿no? Pero fuera de eso, pues no. Entonces, como les decía, como pueden tener hasta 131.072 aplicaciones al mismo tiempo y por lo general usamos siempre la misma tarjeta de red para todas las aplicaciones que estemos corriendo en nuestra máquina, pues siempre está ocupada la tarjeta. Porque aunque ustedes me digan, yo nada más estoy corriendo esta aplicación, yo nada más estoy corriendo el navegador, ¿no? A lo mejor me dicen eso. Yo solo estoy abriendo el navegador y ya. Pero no importa, simplemente cada pestaña que tú abras en tu navegador es un socket. Es un socket que se está creando, un socket que se está asociando a un puerto local y que está generando datos y que se están mandando, ¿no?
Y si aparte consideras que tu sistema operativo, a la hora de que tú lo prendes, se conecta, por ejemplo, si tienes instalado Windows, se conecta al servidor de Windows para ver si tienes actualizaciones disponibles. Lo mismo tu firewall, lo mismo tus aplicaciones que tengas instaladas, pues ahí ya son varios sockets que tienes ahí creados y que están abiertos, ¿no? Y que están generando datos y que están recibiendo datos también, ¿no? Entonces todo el tiempo está entrando y saliendo datos de tu máquina. Y ustedes se pueden dar cuenta, un día simplemente pongan el Wireshark, un analizador de protocolos, pónganlo, déjenlo corriendo y aunque ustedes no estén haciendo nada, van a ver que captura paquetes. Y es más, aunque, bueno, con que haya alguien en su casa, pues sí va a capturar de otras máquinas. Pero si le ponen específicamente que quieren capturar lo de su máquina de ustedes, igual van a ver que están entrando y saliendo paquetes, ¿no? Aunque ustedes no estén usando ninguna aplicación más que el sistema operativo. Entonces, ¿y para qué todo ese rollo? Pues para que ustedes entiendan que todo el tiempo se está usando la tarjeta de red. Entonces, cuando tú creas un socket y escribes datos, que le pongas un write para mandar datos, o send, o lo que quieras usar, pues los datos no necesariamente en ese momento se van a ir por la red, porque a lo mejor en ese momento la tarjeta está ocupada mandando datos de otra aplicación. Entonces tus datos se quedan encolados en el buffer de datos de TCP. Ahí se quedan. Y posteriormente debe de haber igual una cola de mensajes que va a ir tomando cada uno de los descriptores que estén abiertos de entrada y salida. Y en el momento en el que se pueda, toma los datos que estén ahí en el buffer de escritura y los va a ir sacando como pueda, ¿no? Hacia la tarjeta de red para que vayan saliendo. Pero insisto, eso no es instantáneo, a menos que estés utilizando un socket de tiempo real, ¿no? Entonces, eso lleva tiempo y dependiendo de la lógica de tu programa, y era donde les decía que ahí se difiere el lenguaje C de Python y de Java, porque el lenguaje C es muy rápido. Entonces, si tú después de hacer el write inmediatamente haces un close para cerrar el socket, puede ser que cuando los datos por fin se toman del buffer de TCP, pues ya no existe el socket porque ya se cerró, ¿no? Y entonces ya como los mandas y ya no existe el canal por donde los tenías que mandar, pues simplemente no se mandan. Y insisto, eso no pasa en Java y no pasa en Python porque son un poquito más lentos que C. Pero en C pasa es el pan de cada día porque es muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque está aterrizado hasta el lenguaje máquina. Entonces, para eso se decidió usar la opción de socket linger, para que aún si se invoca la función close o el método close, depende en qué paradigma esté programando, pues no se cierre de inmediato el socket. En ese momento se va a echar a andar un temporizador en segundos, la cantidad de segundos que tú le hayas especificado ahí. ¿Y para qué? Para dar chance a que los datos que estén todavía ahí encolados en el buffer de escritura de TCP se puedan mandar y que cuando se quieran mandar todavía exista el canal de comunicaciones por donde se tienen que mandar. De otra forma no se van a poder mandar y se van a perder. ¿Sí queda claro? Profesor. ¿Sí? Entonces para eso era, ¿no? Y ya la última opción de socket, pues la de TCP no delete. ¿Sí se acuerdan? El algoritmo de Nagle. Para aprovechar el ancho de banda. ¿Sí se acuerdan? Díganme que sí, porque Sí, bueno, yo sí me acuerdo, profe, no. sí, vientos. Entonces, nada más haciendo un recordatorio así breve, acuérdense que muchas veces la aplicación que estamos usando, sobre todo aplicaciones de mensajería, pues realmente es poca la información que tú mandas, puros mensajes breves, ¿no? A la gente por lo general le da flojera escribir y entonces prefiere mandar memes que, bueno, stickers o emojis que estar escribiendo, ¿no? Entonces la mayoría de los mensajes son cortos, no son muy grandes. Entonces acuérdense que los datos que se están generando pues están en la capa de aplicación y a eso se le tiene que agregar un encabezado de esa aplicación o de ese protocolo de comunicaciones de la capa de aplicación que está haciendo el envío de datos
y eso se pasa a la siguiente capa, la capa de transporte de acuerdo a la arquitectura TCP/IP. Y ahí se le agrega el encabezado, ya sea de TCP o de UDP. En este caso nos estamos centrando en TCP, pues se le agregarían 20 bytes de encabezado de TCP, y eso se pasa a la siguiente capa, que es la capa de Internet, y se le agrega la parte de direccionamiento y enrutamiento, ¿no? Entonces se le agregan otros 20 bytes de encabezado de IP, y eso se pasa a la siguiente capa, que sería la capa de acceso a la red, que ya dependiendo del control de acceso al medio que se tenga, o sea, de la tecnología de tarjeta de red que manejes, la mayoría de nosotros tenemos tarjetas Ethernet, entonces se le agregaría en 14 bytes adicionales del encabezado de la trama Ethernet. Entonces serían los 14 de Ethernet, más los 20 de IP, más los 20 de TCP, más los N bytes del protocolo de la capa de aplicación, y a lo mejor por un hola que se mandó, ¿no? Entonces, es mucho más información de encabezados que información de aplicación. Carga útil casi no va nada. Y eso genera mucha información basura que está navegando por el canal de comunicación, porque casi no hay carga útil. Y entonces se está desperdiciando todo tu ancho de banda en mandar pura meta información. Entonces lo que hace el algoritmo de Nagle es, en lugar de mandar muchos paquetes donde casi no hay carga útil y es casi puro encabezado, los va encolando, bueno, los va juntando más bien, ¿no? Los va amontonando, así como lo que los va apilando, pum, 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 hasta que ya se tiene un paquete lo suficientemente grande de datos de aplicación o de carga útil para que valga la pena generar un paquete del tamaño del MTU de la tarjeta de red. En el caso de Ethernet son 1500 bytes de MTU. Y que valga la pena sacar ese paquetote para que se aproveche el ancho de banda. Ujú. Simplemente es para eso. ¿Cuál es la consecuencia? Que el estar juntando paquete tras paquete tras paquete hasta que se tenga un paquetote, pues le va a generar un retardo en el envío a los primeros paquetes que estén ahí encolados, ¿no? Entonces, pero la ventaja, pues que el paquete que va a salir es de un tamaño suficientemente grande para que valga la pena con respecto a la cantidad de bytes de metainformación que se le agrega. ¿Ya recordaron? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces era eso. Y se le pueden modificar mediante el método setOption. Ya que tenemos creado el socket, invocamos el método setOption. Se especifica la opción de socket que se va a modificar, alguna de estas, que se encuentran definidas en la clase Standard Socket Options, y se le pasa el parámetro ya sea para habilitar con true, para deshabilitar con false, o para modificar en el caso de los temporizadores, ¿sale? Y especificar cuánto tiempo queremos que mida ese temporizador. Y ya. Bueno. Entonces, la clase SocketChannel tiene un constructor. Aquí lo podemos ver hasta abajo de la diapositiva. Tenemos ese constructor y a pesar de que es una clase abstracta, ¿qué significa que es una clase abstracta? Que no necesita que se le declare para implementarla. El que es una clase abstracta significa que no está completamente implementada, ¿no? O sea, está incompleta. Entonces, a pesar de que es una clase incompleta, que no está terminada, pues tiene un constructor, que es este que tenemos acá abajo. Ese constructor recibe como argumento una instancia de tipo selector provider. ¿Sí recuerdan que habíamos dicho que era un selector provider? Como no sé si sea la palabra correcta, como un programa que se dedique a estar checando la tabla de descriptores para ver cuál es la que, si hay algún escritor que tiene sus datos listos para ser leídos o escritos. Ese es un selector común y corriente. El select, o sea, va a hacer eso que dijiste, más aparte va a verificar otras cosas. Y les había puesto como ejemplo la clase anterior un socket seguro, un socket SSL. El socket SSL no nada más establece la conexión cliente con servidor, ¿no? Sino que además de que tiene que establecer la conexión entre el cliente y el servidor, tiene que asegurarse que la comunicación vaya cifrada. Y para asegurarse que la comunicación vaya cifrada, antes de que se dé la conexión, se tiene que generar un canal seguro para poder pasar a través de ese canal seguro la clave con la que se va a cifrar y descifrar de un cifrador simétrico. Ajá. Entonces, para hacer eso, comúnmente se utiliza un algoritmo que se llama Diffie-Hellman,
que si no lo han visto, lo van a ver en la materia de criptografía. Está muy sencillo, es aritmética modular. Se tienen 3 números, un número se llama A, otro número se llama B, y otro número se llama P, que es la semilla. Entonces, esos números van a fijar pues la clave, el canal seguro con el que se va a intercambiar esa única clave con la que se va a cifrar y a descifrar, el cifrador simétrico. Entonces uno hace la operación A a la B módulo P, el otro hace lo contrario, B a la A módulo P, y se lo intercambian mutuamente, y ya después el que recibió A a la B lo eleva a la A. Digo, es A a la B módulo P, el otro B a la módulo P. Y luego, entonces me falta un número. Entonces me falta otro número. El chiste es que, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está el bloc de notas? Notepad. Se tiene el número A, se tiene el número B, se tiene el módulo P y se tiene, me parece, M. Creo que es así. El chiste es que uno hace M elevado. No sé, dejen ver cómo pongo el gorrito. Uno hace M a la A módulo P. El otro hace M a la B. M a la B módulo P. Y ya después esto se lo intercambian. Le manda para acá. Le manda para acá. Y ya cuando cada uno lo recibe, el que es bueno, vamos a suponer que este es A. Vamos a suponer que este es A. Y el de acá es B. Entonces, si B recibió M a la A módulo P, lo que él recibió lo va a tomar. Más lo vuelvo a tomar aquí. Así. Y y esto. Lo eleva a la B. Y el que recibió esto, pues hace exactamente lo mismo, ¿no? El que recibió esto, lo eleva, a la... Y a final de cuentas, ¿qué tienen los dos? Tanto A como B, ¿qué van a tener? A final de cuentas, los dos van a tener lo mismo, ¿no? Los dos van a tener M a la B módulo P, ¿no? ¿Sí o no? Si no los atacan, sí, profesor. Ajá, exacto, si no los atacan, sí. Entonces, a final de cuentas, todo este choro nada más es para explicarles lo que es el selector provider. Ese es un resumen muy cortito del algoritmo Diffie-Hellman para establecer un canal seguro con el que se puede estar cifrando la información y a final de cuentas se obtiene la misma llave, ¿no? Entonces, se tienen números primos, el número primo A, el número primo B, aquí está,
el número primo P, que es el que define la semilla para la aritmética modular. Y a final de cuentas, pues lo que todos van a tener es M a la AB módulo P, que es la misma llave, tanto para el cliente como para el servidor. Entonces, en este caso, el selector provider sería un selector que tendría que avisarme en qué momento ya se tiene M a la AB módulo P, por ejemplo. Entonces, para poder hacer ese cálculo, yo necesitaría que ya exista A, que ya exista B, que ya exista M y que ya exista P. Entonces, serían cosas que también tendría que estar al pendiente del selector de esos datos. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, volviendo acá. Entonces, para este constructor no lo vamos a ocupar porque este constructor se utiliza para situaciones de propósito específico, cosas que sean más allá del funcionamiento de un selector. Entonces, y les podría decir, pues podemos hacer el socket seguro a la mano, bueno, a mano, ¿no? Pero nos vamos a tardar un rato. Para eso ya existe la clase SSL socket, y con esa ya puedes crear tu socket seguro sin necesidad de estarlo haciendo todo a mano desde cero, ¿no? O sea, bueno. Pero ahí si quieren, si da tiempo, más adelante los checamos también el socket cifrado. Entonces, entonces para crear un socket, una instancia de la clase socket channel, basta con que utilicemos el método estático open. Y ya con eso nos da una instancia de la clase socket channel. Entonces ya tenemos nuestro socket, nuestro cliente de socket de flujo, que por default va a estar trabajando en modo bloqueante. Y entonces ya depende de nosotros ponerlo a trabajar en modo no bloqueante mediante el método configure blocking. Ajá. Entonces eso me da el método open. Tenemos el método bind que me va a permitir asociar ese socket a un puerto local en particular. Simplemente especifico mediante una instancia de tipo socket address o una clase hija de esta clase, como por ejemplo la clase inet socket address, especificar el puerto o la dirección IP y el puerto al que va a estar asociado ese socket. Si lo asociamos a una tarjeta de red, a una dirección en particular, que sea una dirección que tenemos en alguna de nuestras tarjetas de red configurada, pues ya estaríamos diciendo, esta aplicación se va a ir por esta tarjeta de red únicamente. ¿Sí queda claro? Profesor. Bueno, entonces para eso es este método bind. Tenemos el método connect, que igual nos va a permitir conectar nuestro cliente con un servidor. Entonces, para conectar con el servidor, tenemos que especificar aquí, mediante una instancia de tipo socket address, la dirección y puerto del servidor al que nos vamos a intentar conectar. Acuérdense que el que yo invoque el método connect no significa que ya va a estar hecha la conexión. Significa que en ese momento apenas se va a empezar a negociar el handshake. Si ustedes recuerdan, el socket de flujo va sobre TCP, y TCP, para establecer una comunicación de dos vías entre cliente y servidor, primero tiene que negociar unos parámetros de la conexión. ¿Sí se acuerdan? De TCP, se prende la bandera de sincronización, el cliente le manda al servidor el número de secuencia, su tamaño de ventana, su tamaño máximo de segmento, le dice si tiene disponibilidad para recibir notificaciones de congestionamiento explícito. El servidor le va a contestar al servidor, igual si está interesado en que se conecte ese cliente, le va a contestar encendiendo la bandera de sincronización, también le va a dar su número de secuencia, le va a dar un número de acuse al paquete anterior que el cliente primero le mandó, le va a especificar su tamaño de ventana, le va a especificar su tamaño máximo de segmento, le va a decir si él también tiene disponibilidad para recibir notificaciones de congestionamiento explícito, y si coinciden cliente y servidor en los parámetros que se están intercambiando en ese momento, el cliente responde con un acuse positivo. Y ahí se dice que ya está la conexión. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces, todo eso va a empezar a suceder a partir de que ustedes invoquen el método connect. No significa que ya vamos a dar por hecho que ya estamos conectados. Significa que apenas se está llevando a cabo el handshake entre cliente y servidor para negociar los parámetros de la conexión. Entonces, para eso tenemos este método finish connect. El método finish connect lo que va a hacer es forzar a que se termine de dar el handshake para que ahora sí yo pueda dar por hecho que ya estoy conectado. Ajá, para eso es ese método. Ahorita vamos a ver cómo usarlo. Tenemos el método getLocalAddress.
El método getLocalAddress lo que nos va a devolver es quién está del otro lado de la conexión. O sea, su dirección o nombre calificado y el puerto de la aplicación que está del otro lado de la conexión. Ah, no es cierto. El getLocalAddress, ese es el getRemoteAddress. GetLocalAddress me dice yo por qué tarjeta de red estoy saliendo. Me dice a qué puerto local está asociado mi socket y por cuál tarjeta de red están saliendo y entrando mis datos de mi aplicación. Eso me da getLocalAddress. GetRemoteAddress, pues lo que está del otro lado, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué dirección? ¿Qué nombre calificado? ¿Qué puerto? El método setOption me permite cambiar alguna de las opciones de socket que ya vimos en la diapositiva pasada. De estas de acá, el SendBuffer, ReceiveBuffer, ReuseAddress, KeepAlive, Linger y TCP/No-DLink. Y el método socket me va a permitir hacer uso de los métodos definidos en la clase socket. Por eso me devuelve una referencia de tipo socket. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor. Entonces, si yo tengo un socket channel e invoco el método socket, también puedo hacer uso de los métodos de la clase socket, además de los métodos de la clase socket channel. ¿Para qué se hizo eso? Para no tener que volver a definir esos métodos en la otra clase. Simplemente haces ese conector, el descriptor es el mismo, simplemente está operando en diferente forma y y pues ya puedes hacer uso de los otros métodos también, además de los que ya tienes. Y el método validops te dice qué opciones de socket, o digo más bien qué operaciones de entrada y salida son válidas para este socket. Que si recuerdan, la clase pasada vimos que para este socket las operaciones válidas son opconnect, opread y opwrite. ¿Sí se acuerdan? Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el método read que nos va a permitir leer un buffer. Aquí está, recibe como parámetro un byte buffer. Entonces, antes de invocar el método read, yo necesito tener ya previamente una instancia de la clase byte buffer. ¿Para qué? Para que ahí se almacenen los datos que van a llegar desde el socket. Ajá. Si voy a hacer una escritura, pues puedo usar el método write. ¿Y qué voy a escribir? Igual un buffer. Entonces, antes de hacer la escritura, necesito tener ya los datos cargados dentro del byte buffer y entonces ya nada más los escribo. Tengo el método shutdownInput, que le va a deshabilitar a ese socket su lectura. Tengo el método shutdownOutput, que le va a deshabilitar a ese socket su escritura. Tengo el método configureBlocking para configurar el descriptor del socket, ya sea en modo bloqueante o no bloqueante. Si le paso como parámetro un false, va a estar configurado en modo no bloqueante. Si le paso como parámetro un true, va a estar configurado en modo bloqueante. Y tengo el método register que me permite registrar mi socket con un selector para la o las operaciones de interés. Y si además lo necesito, le puedo juntar objetos que se requirieran a la hora de realizar la operación de entrada y salida. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, shutdown input para deshabilitar la escritura, ¿verdad? Shutdown input te deshabilita la lectura. Y shutdown output te deshabilita la escritura. Profe, ¿podría repetir el penúltimo método? Configure blocking Sí. te permite especificar el descriptor del socket si va a operar en modo bloqueante o no bloqueante. Si opera en modo bloqueante, pues es como utilizar un cliente de los que ya vimos en el primer parcial, una instancia de la clase socket en donde simplemente escribes y lees, pero al ser bloqueante, pues cada que hagas una operación de entrada y salida, hasta que no se termine esa operación de entrada y salida no puedes hacer otra cosa. A menos que estés usando hilos, como vimos después, ¿no? Entonces, si invocas este método configure blocking a tu socket y le pasas como parámetro true, pues va a estar operando en modo bloqueante. Y te atienes a que si quieres realizar varias operaciones de entrada y salida al mismo tiempo, tienes que usar hilos. De otra forma, solo se va a poder realizar una operación de entrada y salida a la vez. Si invocas el método configure blocking y le pasas false, entonces va a estar configurado en modo no bloqueante el descriptor del socket. ¿Y eso qué significa? Que se libera tu descriptor de estar escuchando a que se tengan los datos para realizar la operación de entrada y salida. Eso se lo delega a un selector. ¿Qué quedamos que es un selector? Un demonio que se va a estar ejecutando en segundo plano
y es el que va a estar revisando la tabla de descriptores para ver en qué momento ya se cuenta con los datos que se requieren para realizar las operaciones de entrada y salida. Ajá. Y es el que te va a avisar. Ya están los datos, ya puedes hacer esa operación de entrada y salida, ya puedes establecer esa conexión, ya puedes aceptar esa conexión, ya puedes hacer esa lectura, ya puedes hacer esa escritura. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesor. Bien, entonces seguimos. Tenemos la clase selector, que me parece que ya la vimos la clase pasada. Ese se encuentra en el paquete java.nio.channels. Igual es una clase abstracta. Entonces vamos a generar instancias del selector también a través del método estático open. Entonces ponemos ¿cómo se llama? Selector.open. Y eso ya nos genera un selector. Y ya que está creado el selector, pues usamos el método register de nuestro socket para registrar el socket con el selector por las operaciones de interés. Y ya después para poner a trabajar al selector invocamos el método select. El método select, si se fijan, devuelve un entero. Aquí está. Si ese entero es igual a 0, significa que al momento que nosotros le preguntamos al selector, en la tabla de descriptores no había ningún dato. Al no haber ningún dato, significa que ninguno de los descriptores puede realizar ninguna operación de entrada y salida porque no se cuenta todavía con los datos para realizarla. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, si en lugar de devolverme 0 me devuelve algo mayor a 0, el número que me devuelva es la cantidad de descriptores que ya cuentan con los datos que requieren para realizar las operaciones de entrada y salida. Si me devuelve 1, significa que hay un descriptor que ya cuenta con los datos que requiere para llevar a cabo la operación de entrada y salida. Si me devuelve 5, significa que ya hay 5 descriptores que cuentan con datos para poder realizar las operaciones de entrada y salida que tengan que hacer. Si me devuelve 100, pues ya hay 100 descriptores que cuentan con los datos que requieren para llevar a cabo las operaciones de entrada y salida. Y si me devuelve algo menor a 0, pues significa que hubo un error, ¿no? Ajá. Ese, ese, ese método select, si se fijan, se puede invocar con o sin argumento. Aquí está. Si le paso un argumento, pues es un temporizador de escucha. Por ejemplo, si aquí le pasara como argumento un 5000, significaría que le estoy diciendo al selector que revise durante 5000 milisegundos, o sea, durante 5 segundos la tabla de descriptores y después de esos 5 segundos me diga cuántos descriptores ya pueden realizar operaciones de entrada y salida. Si yo no le paso argumento, pues es como si nada más le dijera, ve y checa en este momento qué hay, si ya se puede realizar algo o no, y al momento regresa y me dice. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y ya para que el selector me entregue las operaciones de entrada y salida que ya se pueden realizar, pues está el método selectKeys, que está aquí abajo. El método selectKeys o selectedKeys, como le quieran decir, me va a devolver un conjunto. Aquí está una variable de tipo set que contiene elementos de tipo selection key, donde cada selection key es una operación de entrada y salida que ya está lista para ser realizada. Por cuestiones de facilidad, aquí nosotros todavía le encadenamos el método iterator para que en lugar de que nos devuelva una instancia de tipo set, me devuelva una instancia de tipo iterator y para mí sea muy fácil pues, de recorrer para poder acceder a cada una de esas selection key que contiene. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Entonces, ya vimos la estructura del servidor. De hecho, la hicimos a mano. Vamos escribiendo, pero bueno. Entonces, la escritura de un cliente también comenzaría con un bloque try catch o try catch final y depende qué necesiten ustedes en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, pues, es crear nuestro socket. De hecho, aquí está, ¿no? Con el método estático open, estamos generando una instancia de la clase socket channel. ¿Sí se ve? Sí, profesor.
Entonces, ya que tenemos creado ese socket, acuérdense que por default viene configurado el descriptor en modo bloqueante. Entonces lo tenemos que pasar a modo no bloqueante. Por eso se invoca el método configure blocking y se pone en false. Entonces aquí en este momento nuestro socket ya se volvió no bloqueante y por lo tanto ya requerimos de un selector para que nos avise cuando ya se tengan los datos para realizar las operaciones de entrada y salida que nos interesen. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar conectarnos con un servidor. Entonces, en este caso, aquí, de hecho, aquí está mal. Ahí, déjenme corregirlo de una vez aprovechando que... Ahora sí. Aquí lo que estamos... Aquí en esta línea que está debajo del try, lo que estamos haciendo es simplemente especificar la dirección IP o intentar resolver la dirección del servidor al que nos vamos a intentar conectar mediante una instancia de tipo inetAddress. Pero acuérdense que la clase inetAddress no tiene constructores, entonces para generar instancias lo hacemos a través del método estático getByName, que lo que hace es validar que esta dirección que le estamos poniendo, número 1, sea una dirección válida. O sea, ¿qué significa que sea válida? Que los números que estoy poniendo aquí estén en rango, no estén ni por debajo de 0 ni por arriba de 255. Y me está haciendo una consulta a un servidor de nombres, una resolución de DNS, para ver también si es válida la dirección en los servidores de nombres, ¿no? Entonces, es lo que estoy haciendo aquí. Simplemente para especificar la dirección IP o el nombre calificado que yo resuelva ahí, para especificar a quién me voy a conectar, a qué servidor me voy a conectar. Ajá. Entonces creo mi socket, lo configuro en modo no bloqueante. Si ustedes recuerdan el método connect, que está acá. ¿Dónde está? Right. Aquí está. El método connect, lo que les pide como pasarle como argumento es una instancia de tipo socket address. ¿Sí se ve? Profesor. Entonces, por eso aquí, por eso es que a pesar de que ya tengo esta instancia de tipo inetAddress, pues no es inetSocketAddress, ¿no? Entonces, por eso aquí genero aparte una instancia de tipo inetSocketAddress, que es la clase hija de la clase socketAddress. Y ya estoy especificando la dirección, que es esta de acá arriba, más el puerto al que me voy a intentar conectar, dirección y puerto, o nombre calificado y puerto, depende de lo que le quiera pasar aquí, ¿no? Y a partir de ahí, invoco el método connect para iniciar apenas ese proceso de conexión entre mi cliente y el servidor. Insisto, no significa que aquí ya voy a estar conectado, significa que aquí apenas inicia la negociación de los parámetros para el handshake. Ajá. Como mi socket ya es no bloqueante, pues requiero crear un selector y registrar mi socket con ese selector por la operación de interés, que es la operación de conexión, y el selector es el que me va a avisar cuando ya se tengan los datos de los parámetros que se requieren para hacer el handshake. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Entonces, como yo no sé en qué momento se va a dar ese handshake, no sé en qué momento se van a tener los datos que se requieran para hacerlo, pues igual le tengo que estar preguntando varias veces al selector hasta que ya se cuente con los datos para hacer ese handshake. Por eso es que lo tengo que meter en while true. Porque yo pudiera no poner el while y solo invocar una vez select, pero puede ser que cuando yo le pregunte todavía no estén los datos que se requieran, entonces todavía no se esté llevando a cabo el handshake. Entonces por eso es que lo tengo que hacer varias veces, varios intentos hasta que ya se cuente con los datos para hacer ese handshake. Pues en cada iteración le digo al selector, ve y revisa la tabla de descriptores a ver si ya se puede, bueno, si ya se tienen los datos que se requieren para hacer las operaciones de entrada y salida. Y le digo que si es que ya hubiera operaciones de entrada y salida listas para ser realizadas, me las devuelva aquí mediante el método selectKeys. Y para facilitarme a mí la vida, le digo que me las devuelva en formato de un iterador. Y ese iterador lo que va a contener son instancias de tipo selection key, donde cada selection key representa una operación de entrada y salida que ya está lista para ser realizada. ¿Sí queda claro?
Sí, profe. ¿sí? Y entonces, asumiendo que por lo menos me devuelva una selection key o una operación de entrada y salida en el iterador, pues voy a tener que hacer un barrido sobre ese iterador, y es lo que estoy haciendo en este while. Mientras haya elementos en ese iterador, pues voy a estar haciendo iteraciones. Cuando ya no haya elementos, pues ya no va a entrar en esta condición y ya se va a ir hasta abajo. Entonces, mientras haya por lo menos un elemento en el iterador, ¿qué voy a hacer? Voy a leer ese elemento con el método next. Método next me devuelve una instancia de tipo object, pero yo sé que mi iterador lo que recibe son instancias de tipo selection key, entonces por eso le hago el cast a un selection key para que no se quede como object. Y lo guardo aquí, en esta variable de tipo selection key, que representa la operación de entrada y salida que voy a atender en ese momento. Acuérdense, el método next no me saca del iterador, no elimina del iterador esa llave o ese elemento, solamente lo saca para lectura, pero el elemento sigue ahí, entonces yo lo tengo que eliminar a mano porque de otra forma ahí seguiría, y mientras ahí siga, pues se va a seguir entrando en este while. Sería como volverlo forever, ¿no? Entonces, y pudiera ser que ya hubiera yo atendido a todas las operaciones de entrada y salida del iterador, y sin embargo siga atendiéndolas una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una enésima vez, y estaría duplicando operaciones que ya atendí en el pasado. Entonces, para que eso no me pase, por eso la tengo que eliminar del iterador una vez que la atiendo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, entonces, ya saqué la llave del iterador, ya saqué esa operación de entrada y salida, ahora tengo que ver si es la que yo necesito, ¿no? En este caso, la que es de mi interés es la de tipo connect. Entonces, aquí pregunto, ¿la llave que saqué del iterador es una conexión? Por eso pregunto aquí, ¿is connectable? Si es connectable, significa que entonces ya empezó, ya se está llevando a cabo ese handshake entre cliente y servidor. Ahora, lo que tengo que preguntar es si ya terminó de hacer el handshake o si todavía sigue en proceso ese handshake. Y eso es lo que pregunto aquí. Si es una conexión, tengo que saber si todavía está en progreso la conexión o ya estoy conectado. Y es lo que pregunto aquí. Si la conexión sigue pendiente, o sea, si todavía está en proceso o en progreso ese handshake, pues dile que ya se apure, ¿no? Es lo que hago aquí con el finish connect. Apúralo a que termine de hacerse, de terminar el handshake para que ya esté conectado. Entonces, si connection pending me devuelve true, significa que todavía se está llevando a cabo el handshake. Si me devuelve false, significa que ya estoy conectado. Ajá. Si todavía no estoy conectado, pues forzo la comunicación para que se termine de dar el establecimiento de la conexión. Y ahora sí, puedo decir que ya estoy conectado. Por eso aquí imprimo conexión establecida, ya estoy conectado. Si ya estoy conectado, pues ahora dile al selector qué quieres hacer, ¿no? ¿Quieres leer o quieres escribir en esa conexión que ya se estableció? Pero es lo que estoy especificando acá. Estoy diciendo quiero leer o quiero escribir. Entonces, como el chiste de este if de aquí simplemente era validar la conexión, y aquí ya se validó, aquí ya di por hecho que ya estoy conectado, pues ya lo único que hice fue configurarla para decir ahora qué más quiero hacer. Ya no hay nada más que hacer, pues haces un continue para poder hacer la siguiente iteración del while, poder sacar la siguiente llave del iterador y validar esa siguiente operación de entrada y salida. ¿De qué se trata? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, si la siguiente llave que yo saque del iterador puede que sea otro connect, pero lo dudo mucho, ¿no? Si tú eres un solo cliente, pues no tendrías por qué conectarte dos veces al servidor. Entonces, lo más seguro es que sea o una operación de lectura o una operación de escritura. Si es una operación de lectura, ¿qué haces? Pues lees. Y es lo que hacemos aquí. Si la llave que sacaste del iterador es una lectura, pues creas un buffer y lo estamos creando lo suficientemente grande para que quepa lo que vas a recibir. Lo demás sería sacar los datos del byte buffer, ¿no? Y ahí ya dependería qué es lo que recibiste, para saber cómo sacarlo. Ya vimos cómo meter y cómo sacar diferentes tipos de datos, ¿no? Cómo usar el método getInt para sacar entero, o getFloat, o getLong, getDouble. Ya vimos cómo sacar carácter con getChar. Si fuera cadena, simplemente usas el método array y lo metes eso dentro de un string. Si fuera un objeto, ya vimos igual la clase pasada cómo
cómo meter con un byte array, bueno, más bien cómo sacar el objeto con un byte array input stream asociado al método array. Para el método array te devuelve el arreglo de bytes asociado al buffer. Eso lo jalas con un byte array input stream y se lo conectas con un object input stream, y con el método read object te serializas el objeto que viene ahí. De todos modos, vamos a ver un ejemplo. Es que no se apuren por eso, ¿no? Y el chiste es que haces tu lectura, y si ya no tienes nada más que hacer después de leer, pues haces un continue para sacar la siguiente llave del iterador. Y ahora validas, ¿no? Si la siguiente llave que tú saques del iterador, pues puede ser otra lectura, pues entonces se vuelve a entrar en el if y otra vez hace otra lectura. Si no, si fuera una escritura, pues hay que escribir. Entonces necesitas tener los datos que vas a escribir, necesitas convertirlos a un arreglo de bytes para poder cargarlos en un byte buffer, y entonces sí escribir ese buffer dentro del socket. Y ya, cuando no haya nada más que hacer, haces un continue. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver un ejemplo. Uy. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces vamos a ver un eco. Eco cliente y eco. No, borré el eco. Aquí está. Entonces, por un lado, vamos a ver el cliente. Aquí está. Estos programas que les voy a enseñar ahorita están en la página. Déjenme les enseño en dónde. Aquí en la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal canales. Ahí está, ahorita vamos a ver que dice eco S y eco C, que son el eco del cliente de eco y servidor de eco. Y después vamos a ver el que dice sender y receiver. Aquí está, el del receptor, y aquí está el sender, aquí está. También vamos a ver y también vamos a ver el de SNB y CNB. El de CNB, ¿dónde está? SNB, creo que ese no lo tengo aquí. No, no lo puse. Bueno, al rato lo subo. Ese es el único que falta, pero ese al ratito lo subo. Al ratito que acabe la clase lo subo. Pero vamos a empezar con el del eco. Entonces, tengo mi cliente. Voy a empezar importando las definiciones de paquetes o de clases que voy a requerir. Como a final de cuentas es un eco, yo necesito acceder a la entrada de datos estándar, al teclado, para poder leer lo que escribe el usuario, eso mandarlo al servidor y esperar a recibir el eco, ¿no? Eso. Entonces, únicamente para la entrada de datos estándar voy a requerir utilizar flujo. Por eso es que tengo declarados este buffer reader y este input stream reader, para poder asociarlo a system.in, que es la entrada de datos estándar, y leer los datos. De ese no he encontrado una forma no bloqueante de hacerla, pero sí, a fuerza te lo hace bloqueante el teclear datos en el teclado. Vamos a importar la clase Java. El paquete Java Neo Channels, porque ahí está la clase socket, ¿no? Socket channel para poder comunicarme con el servidor, y está la clase selector que vamos a utilizar. Igual vamos a utilizar otros paquetes como java.net, porque ahí está la clase inetSocketAddress y la clase inetAddress. Vamos a utilizar la clase iterator, precisamente para el iterador que contiene las operaciones de entrada y salida, que le van a decir al selector qué se puede hacer ya. Y aquí el paquete NIO, creo que ni siquiera lo estoy utilizando. Ese creo que ni siquiera lo estoy utilizando. Pero bueno. Entonces, tengo la definición de mi clase. Como es poquito código, chéquense, es poquito. No llega ni, bueno, 74 líneas ya con todo y las llaves que se cerraron, que son un montón, ¿no? Pero realmente es muy poquito código, por eso todo lo metí dentro del main. Entonces aquí tengo especificada la dirección del servidor al que me voy a conectar y el puerto. Aquí está, como una cadena y un entero.
A partir de ahí, pues necesito generar una instancia de tipo init socket address, ¿no? Para poner eso dentro del método connect de la clase socket channel. Entonces, siempre que utilicen sockets, o en este caso flujos también, siempre tienen que hacerlo dentro de un bloque try catch. ¿Por qué? Porque pudiera haber errores de entrada y salida de lectura o de escritura que se tienen que manejar. Entonces, y en el caso del servidor, pudieran estar intentando asociar el socket a un puerto o a una dirección no válidas, entonces se tienen que validar, por eso tiene que ir dentro de un bloque try catch. Entonces, asociamos nuestro flujo de lectura a la entrada de datos estándar, que es system.in. Creamos nuestro socket. Aquí está nuestro cliente de socket de flujo con la instancia socket channel. Lo configuramos en modo no bloqueante. Al configurarlo en modo no bloqueante, pues en automático vamos a requerir de un selector para registrar nuestro socket con el selector. Entonces creamos nuestro selector. Invocamos el método connect, especificando que nos vamos a intentar conectar a la dirección y puerto que se especificaron arriba mediante una instancia de tipo init socket address. Y acuérdense otra vez, el que invoque el método connect no significa que ya estoy conectado, significa que apenas va a empezar a negociarse el handshake. Ajá. Entonces, registro mi socket con el selector para decirle que esté al pendiente sobre esta operación de entrada y salida que me interesa, que es precisamente ese establecimiento de la conexión, ese handshake. Como yo no sé en qué momento se va a llevar a cabo ese handshake, pues hago un ciclo de espera infinito, puede ser un forever, puede ser un while true, y en cada iteración le voy a preguntar al selector si ya o todavía sigue, si ya se puede realizar la operación de entrada y salida o todavía no, o hay que seguir esperando, ¿no? Entonces, como solo le estoy preguntando una vez en cada iteración al selector, no le estoy pidiendo que se quede ahí esperando, solo ve y revisa y si no regresas. Cuando regrese, le voy a pedir que me entregue, pues ahora sí que el listado con todas las operaciones de entrada y salida que ya se pueden realizar en ese momento, ¿no? Mediante el método selectKeys. Y le digo que eso me lo devuelva en un formato de un iterador para que para mí sea más fácil recorrer ese iterador y revisar elemento por elemento a ver si ahí viene la operación que a mí me interesa realizar. Entonces, mientras ese iterador tenga elementos, voy a leer cada uno de esos elementos y después de leerlo lo voy a eliminar del iterador para que no vaya yo a duplicar en el futuro operaciones que ya atendí en el pasado. Valido si esa operación de entrada y salida que ya se puede atender es una conexión. Si es una conexión, pues obtengo la referencia de esa conexión y pregunto si ya está establecida la conexión o sigue pendiente el establecimiento de la conexión. Si sigue pendiente el establecimiento de la conexión, voy a intentar forzar para que ya termine de establecerse la conexión. Para eso pongo este bloque try catch, tratando de forzar a que se termine de dar ese handshake mediante el método finish connect. Si sí se puede, pues yo ya doy por hecho que ya estoy conectado y le digo al usuario que ya estoy conectado, que mande un mensaje, que le dé enter para transmitir o que ponga salir para finalizar. Entonces, ya que está establecida esa conexión, ahora le digo al selector de esa conexión que ya se estableció, quiero que estés al pendiente por esta o por estas operaciones. En este caso le estoy diciendo por dos operaciones, por la operación de lectura y por la operación de escritura. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Y como ya hice lo que tenía que hacer, que en este caso era conectarme, y ya estoy conectado con el finish connect, aquí doy por hecho que estoy conectado, simplemente le dije después de conectarme qué esperaba hacer, pues ya no hay nada más que hacer dentro de ese if, ¿no? Dentro de este if ya no hay nada más que hacer. Entonces hago un continue para que se saque la siguiente llave del iterador. Si la siguiente llave del iterador es una operación de escritura, pues significa que ya podemos escribir en el socket. Y si ya puedo escribir en el socket, ¿qué hago? Pues obtengo la referencia del socket en el que ya puedo escribir y leo del teclado qué es lo que el usuario va a escribir. Una vez que el usuario haya escrito algo y le dé enter, pues aquí salto de línea y en ese momento esa cadena la voy a convertir a un arreglo de bytes aquí. Y ese arreglo de bytes lo cargo dentro de un buffer con el método grab. Y ya que tengo el byte buffer con los datos los datos serializados que escribió el usuario, pues lo escribo en el socket, ese byte buffer. Acuérdense, no significa que los datos ya estén viajando, significa que esos datos que escribí con write en ese momento son encolados
en el buffer de TCP y cuando se pueda se van a sacar los datos y se van a mandar por la tarjeta de red. Entonces, después nada más valido si el usuario puso la palabra salir, pues cerramos el socket y terminamos, ¿no? Que de hecho aquí me faltó poner una instrucción que ya no importa tanto por el exit, pero las buenas prácticas dirían, si ya tu selector ya no va a estar al pendiente de esa llave, precisamente porque ya no vas a hacer nada, pues deberías de poner key.cancel para que ya no haga nada. Ajá. Antes de hacer el exit. Aquí. Key.cancel. Ajá. Es lo que debería de haber puesto las buenas prácticas, ¿no? Si no puso la palabra salir, pues ahora te tienes que preparar para recibir el eco. Entonces aquí lo que estamos haciendo, acuérdense que ahorita estamos dentro de una llave de escritura. Entonces, para recibir el eco necesito estar en una llave de lectura. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, Sí. por eso, antes de hacer el continuo, le digo al selector, a continuación me interesa atender una operación de lectura, precisamente para poder recibir el eco. Porque si fuera otra escritura, pues yo no vería el eco, no se leerían. Entonces aquí le digo, mediante el método interestOps, después de haber hecho esta escritura, quiero hacer una lectura. Entonces ahora cuando ya toque hacer la lectura, obtenemos la referencia del socket del que ya se puede leer, creamos un buffer para cachar lo que llegue desde el socket, lo limpiamos y hacemos la lectura. A la hora de que se leen los datos y se cargan en el byte buffer, pues se va a desplazar el atributo posición, depende cuántos lugares, bueno, cuántos bytes hayan llegado, es la cantidad de posiciones que se va a desplazar. Entonces tenemos que reajustar los índices antes de extraer el contenido del buffer. Entonces hacemos el flip y después con el método array obtenemos el contenido del byte buffer. Eso me va a devolver un arreglo de tipo bytes. Ese arreglo de tipo bytes lo uso para pasárselo como parámetro a la clase string para generar una cadena a partir de ese arreglo de bytes. Y le digo que de ese arreglo de bytes no lo tome completo. ¿Por qué? Porque este buffer mide 2000 bytes y a lo mejor nada más me mandaron un hola, que serían 4 caracteres, ¿no? Entonces yo no tendría por qué crear una cadena de 2000 bytes que nada más tiene un hola. Entonces por eso aquí, a la hora de generar la cadena, le digo, toma el byte buffer completo. Bueno, ahí está la referencia del byte buffer. Empiézalo a leer desde la posición 0 y solo lee hasta la posición límite para que no lo lea completo, sino solo los datos que traiga de carga útil. ¿Sí se entiende? Profesor. Y es lo que me va a imprimir aquí. ¿Cuál era el mensaje que traía ese mensaje? Ese eco que recibí. Y después de que ya recibí el eco, pues le digo al selector, ahora la siguiente operación que me interesa atender es otra escritura. ¿Por qué? Para mandar el siguiente mensaje y que el usuario pueda escribir el siguiente mensaje en el teclado. Entonces me voy a ir switcheando. Escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Y ya lo demás nada más es cerrar las llaves que quedaron abiertas. Ese es mi cliente. Ahora el servidor. Aquí está. Tenemos los paquetes y clases que vamos a importar, que ya quedamos, es la clase server socket channel, la clase socket channel, la clase selector, la clase init address, la clase init socket address, y la clase iterator, ¿no? Entonces, el servidor va a estar asociado al puerto 9999. Iniciamos nuestro bloque try catch o try catch finally, lo que necesitemos. Creamos nuestra instancia de nuestro servidor, lo configuramos en modo no bloqueante, le modificamos la opción de socket reuse address, la habilitamos, asociamos nuestro socket al puerto 9999 aquí con el método bind, creamos un selector, registramos nuestro servidor con un selector para la operación de aceptar conexiones, para que nos avise cuando llegue una conexión nueva. Le decimos al usuario que ya estamos esperando a que lleguen los clientes, no sabemos en qué momento van a llegar ni cuántos van a llegar, entonces hacemos un forever o un while true, da igual, hacemos un ciclo de espera infinito. En cada iteración le preguntamos al selector si ya hay alguna operación de entrada y salida que se deba atender. En caso de que no, pues se va a quedar ahí escuchando. En caso de que sí, pues me va a devolver
el conjunto de operaciones de entrada y salida que ya están listas para ser realizadas. Y extraigo cada uno de esos elementos del iterador. Bueno, lo leo y después lo elimino del iterador. Y valido. Si la llave que saqué del iterador es una SEP, pues acepto la conexión. Acepto la conexión, la configuro en modo no bloqueante y la registro en este caso solo por la operación de lectura, porque el servidor, pues lo que me interesa es que lea lo que está llegando desde el socket, ¿no? No tiene que leer ningún acuse o hacer algo así, simplemente que lea. Y como ya no hay nada más que hacer dentro de este if, porque el chiste de este if era simplemente aceptar la conexión y ya se aceptó, pues hago mi continue para que se tome la siguiente llave. Y si en la siguiente llave, si ya es una llave de lectura, significa que alguno de los clientes que se conectaron conmigo ya mandó algo. Entonces obtengo la referencia para saber cuál es el socket o cuál de esos clientes es el que ya me escribió. Genero un buffer lo suficientemente grande para que quepa lo que espero recibir. Lo limpio y hago la lectura desde el socket. Cuando hayan caído los datos desde el socket, pues se va a desplazar el atributo posición, entonces tengo que reajustarlo a 0 para poder empezar a extraer el contenido del buffer. Entonces por eso hago el flip. Y ya que puedo sacar el contenido del buffer, lo extraigo con el método array. Ese arreglo de bytes que me devuelve el buffer, lo meto dentro de la instancia de la clase cadena para generar una cadena con lo que venía en el mensaje, ¿no? Y además valido. Si venía a salir, pues no hay nada más que hacer. Hago un close y hago un continue para sacar la siguiente llave del iterador. Si no decía salir, pues entonces tengo que devolver el eco. Y es lo que hago aquí. Construyo mi eco, lo meto dentro de un byte buffer y se lo devuelvo al que me lo mandó, al que me mandó el mensaje. Y hago el continue para tomar la siguiente llave. Y ya. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces vamos a probarlo. Corremos el servidor. Aquí está, me dice que ya está esperando clientes. Vamos a correr unos 2 o 3 clientes. Está aquí. Corremos un cliente, dice que la conexión ya está establecida, que ponga un mensaje, que le dé enter para mandar o que escriba salir para terminar. Aquí vemos el servidor, nos dice que ya hay alguien conectado en el puerto 58986. Corremos otro cliente. Nos da el mismo mensaje igual que este otro. Y aquí ya me dice que están conectados dos clientes, uno en el puerto 58986 y otro en el puerto 58991. Vamos a correr un tercer cliente. Aquí está. Tengo mis 3 clientes y aquí en el servidor me dice los 3 clientes que están conectados en diferentes puertos cada uno. Entonces, desde cualquiera de los clientes, aquí estoy mandando un mensaje desde el cliente 1. Ese mensaje ya llegó aquí al servidor. Aquí está. Este es el mensaje que se recibió. Dice devolviendo eco. Y aquí ya dice eco recibido y aquí está. ¿Sí se ve? Sí, profe. Si estoy acá, pues pongo aquí otra cosa desde cliente 2. Y también aquí está el eco, ¿no? Y también aquí está el mensaje que mandó pues, ese cliente. Si voy al cliente 3, pues también aquí está, ¿no? Aquí la única cosa pues, es que como no especifiqué un charset, pues por eso no se pudo imprimir. Acuérdense que cuando no especificas el charset, pues por default tiene la codificación UTF-8 y la codificación UTF-8 pues no soporta el carácter tildados, ¿no? Por eso no puso la A con tilde. Bueno, la acentuada, ¿no? Nada más sería cosa de especificar el tipo de codificador de texto para que sí soporte ese carácter y lo pueda imprimir bien. Ujú. Entonces, si se fijan aquí, pues yo puedo estar escribiendo cualquier... Y y me debería de hecho, de sí recibí el eco y luego algo hice. Creo que fue el último que se...
¿Y algo pasó? Espérenme. A ver, déjenme ver si estos sí están respondiendo o también con... Es que le puse doble enter y ahí fue creo donde algo pasó. A ver, cualquier cosa. Ahí. No, este sí sigue respondiendo. Si en el otro fue porque algo le hice que creo que le apreté 2 o 3 veces seguidas enter, algo así hice. Tengo que validar todavía eso. Pero en los otros clientes, pues sí sigo pues poniendo cualquier cosa y siguen respondiendo. Nada más en este sí tengo que ver qué fue lo que hice que provocó eso. ¿Quién sabe qué hice aquí con este? A ver, déjenlo, vuelvo a correr. Que se me fue el dedo por ahí, ¿no? A ver. Y ya está respondiendo. Ahí está, ¿no? Algo le escribí ahí raro. Todo el mundo voy a revisar a ver qué le hice. Pero ahí está. Y está respondiendo mientras no le ponga salir. Ya cuando le pone salir, pues ya aquí ya finaliza la aplicación. Y del lado del servidor, pues ya te dice que ya se fue uno de los clientes. Y los otros, mientras pueden seguir, pues poniendo cualquier otra cosa y te va a seguir respondiendo. Entonces, ¿cuál fue la ventaja de utilizar canales? Que si revisamos el código del lado del servidor, pues ¿cuántos hilos usamos? Un solo hilo, ¿no? Solamente el hilo el hilo main, el hilo principal, fue el único hilo que se usó. No usamos más. Entonces, con un solo hilo, que fue el hilo el hilo main, pues estamos atendiendo a todos los clientes y eso va a repercutir en el desempeño de la aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque con el servidor concurrente que estábamos, donde hacíamos un hilo por cada set, pues le estábamos quitando recursos a la máquina por cada cliente que estuviéramos atendiendo de manera concurrente. Y eso, pues a la larga no iba a ir, no se iba a ver bien, ¿no? A la larga nos iba a ocasionar una de dos, o que nos quedáramos sin memoria, o que los clientes que estaban intentando conectarse a nosotros, acuérdense que le implementamos un pool, los clientes que no alcancen a planificarse dentro del pool, pues van a sufrir un retardo para ser atendidos hasta que se puedan planificar dentro del pool. ¿Sí están de acuerdo? Profesor. Entonces, la ventaja de utilizar socket no bloqueante es esa, que sin gastar más recursos de los necesarios, pues puedes atender a todos los clientes que lleguen. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Cuál es el costo? Pues la estructura que tiene la aplicación, que ahora todo lo tienes que organizar en torno a esas operaciones, ¿no? La conexión, la lectura y la escritura. E incluirle ahí unos contadores o banderas de los que te vas a valer para saber en qué parte de la lógica de tu programa va. Ujú. Bueno, ya son las 4:32, ya me pasé 2 minutos, perdón. Tengan muy bonita tarde.